que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que el que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Por su palabra somos bendecidos. Hermana Camila, llévenos una oración, póngase de pie. Señor, en esta hora, gracias te damos, Padre, por estar en tu casa. Gracias te damos, Señor, por tener esta libertad de poder escuchar aún, Señor, tu palabra, Señor. Abra nuestros corazones, abre nuestro espíritu, nuestro entendimiento, Señor. Utilice usted por misericordia a nuestro pastor, Señor. Que su palabra sea una palabra de corrección, de amor, de edificación para nuestras vidas, Señor. Abra, Señor, los oídos espirituales, Señor, para que la palabra, Señor, pueda ser un alimento de edificación, Señor, para nuestro caminar como cristianos, Señor. Tú conoces la necesidad de nuestro espíritu, de nuestra alma. Háblanos, Señor, sácianos, Señor, el día de hoy. Y que nos vayamos, Señor, no como hemos venido, Señor, sino que con un espíritu nuevo, con un espíritu renovado, Señor, en el cual usted, Señor, sea cambiando, Señor, nuestra perspectiva, nuestra visión, nuestra manera de caminar, de creer en ti, Señor. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden decir al que está al lado: siento que esta palabra es para ti. Y como es para ti, no te voy a hablar en el mensaje, no te voy a meter conversa, para que la puedas escuchar tranquilamente. Amado hermano, ¿qué pasaría si yo le dijera que el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos vive en su corazón? ¿Cree eso usted? El mismo Espíritu que en el principio se movía sobre las aguas vive hoy día dentro de usted. Eso es maravilloso. Yo creo que el pastor Juan el domingo pasado en una palabra tan poderosa que nos entregó y una enseñanza tan maravillosa, el Señor nos ha venido hablando sobre esto. Yo le comentaba a mi hermano Cristian que el Señor me había entregado esta palabra ya hace algunas semanas. Y yo sentí que no es casualidad de que el pastor Juan vino este domingo y nos habló del Espíritu Santo. Y este domingo el Señor nuevamente nos va a volver a hablar sobre la persona del Espíritu Santo. Y yo creo que nada es por casualidad, porque siento que Dios tiene algo especial para la iglesia el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Amado hermano, es importante saber que el Espíritu Santo no tan solo te hace llorar o te hace estremecer, sino que también viene para transformar nuestra mente, para sanar nuestro cuerpo y para llenar nuestro espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero declarar algunas cosas importantes en esta mañana. El Espíritu Santo, amados hermanos, no es una fuerza. Porque hay algunas religiones que dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. Amén. Es la tercera persona de la Trinidad. Tiene la misma esencia de Dios. Es Dios mismo. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo no es una paloma. Vino en forma de paloma en el bautismo de Jesús, pero el Espíritu Santo no es una paloma, no es una fuerza, sino que es la esencia misma del Dios
todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra espíritu, bueno, quienes han estudiado el Espíritu Santo, el estudio del Espíritu Santo se llama neumatología. Y la palabra espíritu viene del griego, de la palabra neumas. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra neuma significa espíritu o aliento. Y cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, ocupa una palabra que a mí me encanta también, que se llama ruaj en el hebreo. Y esto es viento o aliento de dar vida, o sea, un aliento que da vida. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, dice que Él sopló aliento de vida. El Espíritu Santo es el aliento que da vida. Por eso cuando María era una jovencita y el ángel se le aparece, dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, visitará tu vientre y te dará una vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso a cuántos de los hermanos que han estado acá, que han estado a punto de morir, tenemos a varios hermanos que estuvieron graves, que estuvieron en la UCI desahuciados, pero vino el Espíritu Santo y les dio vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, el Espíritu Santo hace ver o conocer al Cristo glorificado en nuestra vida. Antes del Pentecostés, amado hermano, teníamos a Jesús. Los discípulos tenían al Maestro, pero Jesús estaba limitado por el tiempo, por el espacio. Estuvo sujeto a dolor, incluso llegó hasta la muerte. Pero Jesús, antes de partir, habló con sus discípulos y le dijo: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Padre enviará el Consolador y Él estará en vosotros. Amado hermano, y esto es tan importante, porque de antes del Pentecostés, el Espíritu Santo estaba con nosotros. Pero después del Pentecostés, el Espíritu Santo está en nosotros. Me encantó cuando el pastor Juan el domingo dijo: ¿sabe dónde vive el Espíritu Santo? Aquí. Pastor, ¿y el Espíritu Santo no está en el templo? No. La Biblia dice que Él ya no iba a habitar más en templo hecho por manos de hombre. Él iba a habitar en el corazón del hombre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Jesús asciende y viene el Pentecostés y viene el derramamiento del Espíritu Santo, lo que ocurre ahora es que nosotros los cristianos tenemos ese espíritu y podemos ver al Cristo glorificado en nuestra vida. ¿Y sabe lo lindo de esto? Que ahora Cristo no está limitado ni a tiempo ni espacio, sino que hoy día tenemos a un Cristo ilimitado. Dios, a través de su iglesia, puede hacer lo que Él quiera hacer. ¿O habrá límites para Dios? Nosotros a veces limitamos a Dios, pero Dios no tiene límite. Si está dentro de su voluntad, Dios puede hacer lo que Él desea hacer. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo número 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por eso, amado hermano, no es sano o no es una verdad cuando usted dice: voy a ir a la iglesia para sentir el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios está en usted todos los días, 24/7.
Usted va para su trabajo y el Espíritu Santo va con usted. Usted está en su casa. A lo mejor está haciendo las cosas, las que son dueñas de casa, están preparando el almuerzo, están haciendo aseo y sienten algo especial, es porque el Espíritu Santo está con usted. Por eso cuando Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, esa promesa está más viva que nunca. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso tenemos que tener cuidado las cosas que hablamos, las cosas que vemos, las cosas que hacemos. No vaya a ser cosas que estemos contristando al Espíritu. Usted puede decir, uy, es que aquí el pastor no me ve. Pero si yo, da lo mismo que yo lo vea. El Espíritu Santo ve todo, porque está con usted. Pastor, entonces, ¿cómo puedo hacer para que no crezca la carnalidad en mi vida? Alimente el Espíritu. Mientras usted alimente el Espíritu, la carne va a ir menguando. Pero cuando usted y yo alimentamos la carne, el Espíritu se va constriñendo. Pastor, ¿cómo puedo alimentar el Espíritu? Lea la palabra. Ore al Señor, hable con Él. Trate de tener una comunión cercana con su Dios. Trate de poder buscar momentos a solas con el Señor. Yo alabo a Dios por estas instancias, estos momentos de gracia que Dios nos da de poder reunirnos como iglesia, de poder elevar una alabanza al Señor, de poder escuchar una palabra. Pero déjeme decirle que no hay momento más lindo para el cristiano cuando tiene ese tiempo de intimidad a solas con el Señor, cuando te derramas delante de Él, cuando sientes que el Espíritu Santo te renueva las fuerzas, te levanta, te alienta. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y vamos a lo que es esta palabra en esta mañana. En el Hecho 19 encontramos el tercer viaje de misionero de Pablo. Y Pablo hoy día, en esta ocasión, llega a la ciudad de Éfeso. Y Pablo se dio cuenta de algo. Dice el versículo 1: y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos. Y esto me llamó la atención, amado hermano. Porque, ¿qué tipo de discípulos Pablo encontró en Éfeso? Cada vez que el libro de los Hechos habla o nombra la palabra discípulos, se refiere a discípulos de Cristo. Cuando uno lee esta palabra, puede deducir que estos discípulos que Pablo encontró, sin duda en algún momento fueron discípulos de Juan el Bautista. Porque hubieron muchos discípulos de Juan el Bautista que después se integraron como discípulos de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y acá podemos ver algunas cosas que a mí me llaman la atención. Porque estos discípulos tenían una revelación incompleta de lo que era el Evangelio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos decirle que a estos discípulos les faltaba algo. ¿Se recuerdan ustedes de esa alabanza de Roxana Contreras que decía: mira, a ti te hace falta algo? Perdón. Es que yo la escuché en vivo a Roxana Contreras y ella le salió así, entonces. Sí, pastor, a usted le hace falta más afinación, me va a decir alguno. Esto estoy seguro que va a ser meme después. Borren esa parte. Hoy día se baja el culto, no se deja. A estos discípulos les faltaba algo. Y yo quiero decir en esta mañana que a usted y a mí hay algo que nos falta. Usted va a decir: pastor, a mí me faltan muchas cosas. Pero cuando hablamos de la presencia de Dios, cuando hablamos de un cristiano, de un verdadero hijo de Dios, hay algo que no puede faltar en el Hijo de Dios.
y lo vamos a conocer en esta mañana. Estos discípulos tenían conocimiento de lo que Juan les había enseñado. Habían sido bautizados en el bautismo de Juan, que era el primer paso para una persona tener el bautismo de arrepentimiento. Recuerden ustedes que Juan el Bautista bautizaba como un bautismo de arrepentimiento. La persona reconocía su condición pecadora y algunos dicen que lo más probable es que estas personas trataban de cambiar ciertas actitudes en su vida, trataban de tener una vida un poquito más de acorde a lo que Dios esperaba de una persona. Solamente habían oído del discurso, de la enseñanza de Juan el Bautista, pero escuche bien, estos discípulos no tenían una fe genuina, verdadera en la persona de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. El bautismo de Juan llevaba a la gente al arrepentimiento y la gente mostraba algunos cambios exteriores mediante una limpieza externa. Pero escúchame bien, no basta con eso. No basta que la gente deje ciertos malos hábitos para tratar de tener una santidad externa. El hombre y la mujer sí o sí necesita tener a la persona de Cristo en su vida. No hay otra manera que pueda cambiar. Yo siempre digo esto, una persona que no tiene a Cristo nunca va a cambiar, hermano. A veces se lo digo a las señoritas. Y lo hemos conversado incluso con hermanas casadas. Me decían, pastor, yo creo que mi esposo algún día va a cambiar porque él me dijo que iba a cambiar. El hombre por sí solo no cambia. Amén. Dice un dicho, un refrán por ahí, el que nace chicharra. Porque el hombre por sí solo no va a cambiar, hermano. Puede tener algunos gestos, puede tener las ganas, pero por sí solo el hombre no cambia. ¿Quién es el único que cambia la vida del hombre? Cristo. Y la única manera que ese hombre y esa mujer cambie es que tenga a Cristo en su vida. Porque el tener a Cristo en el corazón evidencia cambios importantísimos. Lo que la Biblia llama metanoia, cambio de mente. Y eso lo provoca Cristo a través del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que si hay alguna señorita acá que tiene un pololo violento, metido en los vicios, y que le diga, no, cuando nos casemos voy a cambiar. No va a cambiar. ¿No ve que después llegan acá llorando? Y vemos tantos matrimonios hoy día destruidos. ¿Por qué? Porque se tomaron decisiones y aceptaron a un hombre o a una mujer que no quiso recibir a Cristo en su vida. Por eso la Biblia habla de no unáis en yugo desigual. Pero esa es palabra para otro domingo, hermano, no me voy a meter ahí. Ya vi algunos rostros medio raros, así que no, mejor. Es broma nomás, hermano. Mire lo que dice Mateo 3:11. Y esto me encanta de Juan el Bautista. Juan dice, yo a la verdad os bautizo en agua para pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista conocía su limitación. Sabía cuál era su tarea. La tarea de él era bautizar para arrepentimiento. Pero Juan no tenía el poder. No tenía la autoridad de bautizar a la gente en Espíritu Santo. ¿Quién tenía esa autoridad? Jesucristo. Juan dijo, yo puedo bautizar con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, él es el único que puede bautizar a la gente en Espíritu Santo y fuego.
Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí llegamos a uno de los grandes temas controversiales a veces dentro de la iglesia cristiana evangélica. De que hay mucha gente que piensa que el bautismo en agua transforma a la gente. Y el bautismo en agua no transforma a nadie, hermano. ¿Es importante el bautismo en agua? Es importante, porque es una declaración pública. Pero lo que cambia y transforma la vida del hombre es el bautismo en el Espíritu. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 2. Estamos en Hechos 19. Entonces Pablo encontró a ciertos discípulos y les dijo, y Pablo le hace esta pregunta que puede sonar un poco fuerte quizás, a lo mejor un poco incómoda para estos discípulos. Pablo les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, cuando usted le hacen una pregunta que usted no tiene idea, ¿qué cara pone usted? ¿No le ha pasado? Entonces dice que Pablo le dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo ustedes cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Yo no sé, amado hermano, qué fue lo que vio Pablo en ello. Porque Pablo constantemente nos hacía este tipo de preguntas. Y usted lo va a ver en el libro de los Hechos, no encontramos a un apóstol Pablo preguntándole a todos los discípulos si habían recibido el Espíritu Santo o no. Sino que en ciertos momentos Pablo hizo esta pregunta. ¿Qué fue lo que Pablo vio en esta gente? Lo más probable es que a lo mejor Pablo lo haya escuchado hablar y lo escuchaba hablar hablando de la doctrina de Juan el Bautista, hablando de todas las cosas del antiguo pacto, y Pablo a lo mejor se dio cuenta que ellos no hablaban del Espíritu Santo. No estaba el Espíritu de Dios ahí metido en sus conversaciones. O también lo más probable es que estos discípulos hayan tenido una conducta a lo mejor no de acorde a un hijo de Dios. Por eso Pablo les hace esta pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creíste? Y aquí pareciera que se forma una contradicción, amado hermano. Porque recuerde usted que según la palabra nos enseña que el Espíritu Santo la persona la recibe ¿cuándo? El día en que uno cree en Cristo. Usted recibió a Cristo como su Salvador personal. Desde ese día el Espíritu Santo está en su vida. Amén. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Dice que recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Porque no hay otra forma de que usted haya recibido a Cristo si el Espíritu Santo no hubiese estado en su vida. Por eso vaya a hablarle a su vecino de recibir a Cristo, no lo va a tomar en cuenta. Porque el Espíritu Santo, el que abre el corazón del hombre para poder recibir la palabra de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ¿sabe lo que me encanta acá? Porque, bueno, el libro de los Hechos nos da mucha explicación, pero lo más probable, amado hermano, es que Pablo les tuvo que haber explicado en qué consistía el Evangelio de Jesucristo. Pablo les tuvo que haber dicho, mire, fue importante Juan el Bautista, pero solamente él preparó el camino para el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el cual estuvo en medio nuestro. Y Pablo les tuvo que haber enseñado los rudimentos básicos del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo les tuvo que haber entregado una doctrina. Porque esto es importante, amado hermano. El Espíritu Santo tiene que estar basado en una doctrina, en la palabra. Se fueron los hermanos. ¿Se ha fijado que hoy día hay tanta iglesia, amado hermano, que dice tener el Espíritu Santo pero no tiene una doctrina? Amén.
Y aquí yo les quiero hacer una pregunta y le voy a dar una tarea para la casa. ¿Qué doctrina tiene usted? Si, por ejemplo, alguien se le acercara y le dijera, ¿usted qué doctrina tiene? ¿Qué le va a decir usted? Oh, nos pilló. ¿Qué es la doctrina? Es lo que nosotros creemos. Esta es nuestra base. Estos son los rudimentos. De esto no nos movemos. Entonces Pablo, antes de imponer las manos y pedir el Espíritu Santo, primero les hizo los fundamentos espirituales, le mostró la doctrina del Evangelio. Así que usted y yo vamos a tener una tarea de aprendernos la doctrina de esta iglesia. ¿Amén? Se fueron los hermanos de nuevo. ¿Sabe por qué es importante esto, amado hermano? Porque vemos a tanta gente nueva que está llegando al Evangelio y la gente nueva necesita saber dónde está fundamentada su fe. Amén. Porque si no tenemos y no sabemos dónde estamos parados, hermano, ¿no ve que hoy día hay gente que toma de toda la doctrina? ¿Qué doctrina tiene usted? Mire, yo soy pentecostal bautista reformado de los últimos días. De todos, pues, hermano. El Hijo de Dios tiene que saber en qué cree, dónde está parado, cuál es su cimiento. Amén. Por ejemplo, nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Creemos en la segunda venida de Cristo. Creemos en el arrebatamiento. Creemos en el poder del Espíritu Santo. Creemos en la palabra de Dios como método infalible. Aleluya. Entonces Pablo les tuvo que presentar la doctrina. Esto es lo que creemos y esto tienen que creer ustedes. Porque si no hay doctrina, cualquier cosa lo va a usted votar, hermano. Hoy día veo a tantos cristianos siendo adoctrinados por TikTok. ¿Se ha fijado? Y todo lo que aparece en TikTok, esto sí es verdad, esto también es. Y son adoctrinados por TikTok, hermano. Yo no digo que sea malo, pero usted tiene que saber qué cosa a usted le conviene y qué cosa no le conviene. Pablo dijo que había que examinarlo todo y retener lo bueno. Pero hoy día hay gente que toma de todo, hermano. Entonces tiene un chamullo aquí adentro, hermano, que no lo entiende nadie. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Está acá todavía? Bendito sea el nombre del Señor. Puede decir al que está al lado, algo nos falta. Pablo notó que a estos discípulos de Éfeso les faltaba algo. Y quiero invitarles a leer Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 3. Hechos, capítulo 10, versículo del 1 al 3. Este capítulo de Hechos, el capítulo 10, habla sobre Cornelio. Y yo quiero invitarle a que usted lea este pasaje porque es realmente maravilloso. Aprovecho de decirle esto como un consejo pastoral. No puede haber un cristiano que sea cristiano y no haya leído el libro de los Hechos. Dese una tarea. Lea el libro de los Hechos de los Apóstoles. Créame que va a bendecir su vida. Va a cambiar su perspectiva. Amén. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Mire las cualidades de Cornelio: piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente, no, esa palabra nomás la vamos a dejar hasta ahí. ¿Cómo era Cornelio?
piadoso, era un hombre que oraba, era un hombre que daba sus ofrendas, era un hombre que diezmaba, era un hombre que tenía todo. A pesar de ser un centurión romano, había adoptado, era un prosélito de la religión judía. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando ustedes leen el capítulo 10 de Hechos, se va a dar cuenta de que Dios le ordena a Pedro ir a orar a la casa de Cornelio. Hay muchos detalles ahí, pero yo quiero enfocarme solamente en esto. Y Cornelio, a pesar de que era una buena persona, había algo que le faltaba. ¿Qué era? El Espíritu Santo. Y dice la Biblia que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, estaba toda la gente ahí y Pedro dijo: ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Ahora entiendo que el evangelio no tan solo es para los judíos, sino que también es para los gentiles. Y dice la Biblia que Pedro se puso a predicar en la casa de Cornelio, y mientras estaba predicando, vino el Espíritu Santo y llenó a todos los que estaban en la casa de Cornelio. Algo le faltaba a Cornelio. Era una buena persona, era un hombre correcto, era temeroso de Dios, pero le faltaba tener el Espíritu Santo. Pastor, ¿puedo ser una buena persona y no tener el Espíritu Santo? Sí. Hay gente que es buena, hay gente que tiene buenas acciones, hay gente que tiene un corazón sano, que tiene un corazón hermoso, pero no tiene el Espíritu Santo, y eso cambia todo. Hay hermanos que son buenos, hermanos. No hablo de acá, hablo del evangelio en general. Hay cristianos que son buenísimos. Están en todas, son cooperadores, ayudan al prójimo, tienen el don de servicio, siempre están dispuestos a hacer en la obra algo importante, pero hay algo que les falta. Nunca han tenido ese bautismo, esa llenura del Espíritu. Y déjeme decirle, amada iglesia, que Dios no busca una iglesia llena de gente buena o de buenas personas. Dios busca una iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Quiero avanzar porque la hora ya ha ido avanzando. Hechos 18, 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Ojo con este hombre, natural de Alejandría. Mire lo que dice la Biblia de Apolos. Era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y aquí hay una coma, un espacio importante. Dice, aunque, o en otras palabras dice, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Amado hermano, Apolos era un hombre que se sabía la ley al revés y al derecho. Conocía la palabra como nadie. Había llegado al camino del Señor. Él se dio cuenta que todo el Antiguo Testamento era una referencia al Mesías. Bendito sea el nombre del Señor. De hecho, Apolo fue tan importante que hasta el día de hoy hay una rama de la teología que lleva su nombre, que se llama apologética, que significa defensa de la fe, porque Apolos llegó a defender la fe del evangelio frente a los judíos y frente a los gentiles. Un hombre erudito en la palabra. Pero algo le faltaba, que era el Espíritu Santo, porque ahí dice que solamente había recibido el bautismo de Juan. Pastor, ¿yo puedo conocer toda la Biblia y faltarme el Espíritu? Sí. Amado hermano, es tan necesario leer la palabra, estudiarla.
para que a usted nadie lo engañe. Pero también es tan importante y necesario buscar del Espíritu Santo esa llenura. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Apolos? Había un matrimonio llamado Priscila y Aquila. Y cuando vieron a Apolo dijeron: este es bueno, pero hay algo que le falta. Y dice la Biblia que los invitaron a su casa y dice que le enseñaron algunas cosas que Apolo no sabía. Priscila y Aquila habían sido formados por el apóstol Pablo. Priscila y Aquila conocían el poder de Dios. Sabían de los milagros gloriosos que Dios hacía a través de Pablo. Y Aquila y Priscila tuvieron que haber tomado a Apolos y le dijeron: todo lo que tú sabes es totalmente correcto y cierto. Pero también queremos decirte de que vino el día de Pentecostés, donde vino el derramamiento del Espíritu Santo, donde Dios fundamentó la iglesia en prodigios y milagros, con poder, con autoridad. Y tuvieron que haberlo instruido en el Espíritu Apolos. Bendito sea el nombre del Señor. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Que es tan importante escudriñar la palabra, pero también es importante vivir en el Espíritu de Dios para que la palabra sea revelada a mi vida. Amén. No sirve tan solo el conocimiento, sino que también necesitamos el Espíritu Santo para que ese conocimiento tome vida en nuestro corazón. Voy a concluir ya, mis hermanos. Pastor, pero ¿por qué necesito tener el Espíritu de Dios? ¿O por qué necesito el Espíritu Santo en mi vida? Primera de Corintios 2, del 14 al 16. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo de nuestra vida? Para poder entender las cosas de Dios. Cuando una persona no tiene el Espíritu Santo en su vida, ve todas las cosas en forma natural, ve que el problema que le está ocurriendo lo ve como un castigo. En cambio, el espiritual dice: en medio de la prueba Dios me va a sostener, voy a ver su mano poderosa actuando a mi favor. Si se me declaró una enfermedad, el carnal dice: hoy capaz que me muera. El espiritual dice: en medio de mi enfermedad Dios va a mostrar su mano y me sanará. Aleluya. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Amado hermano, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque Él nos enseña y nos revela la palabra y nos guía. Sin el Espíritu Santo, este libro es un libro de historia. Pero cuando el Espíritu Santo está en mi vida, esta palabra cobra poder, cobra vida. Romanos 8:26, esto es lindo, en la versión NTV, por favor. Además, el Espíritu Santo, escuche esto porque esto es tremendo, hermano. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos de los que estamos acá reconocemos que a veces somos débiles, hermano? Nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora
clama por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Cuántas veces te ha pasado que te has arrodillado, no sabes qué decirle a Dios, no sabes qué cosas hablar con Él, pero te arrodillas y estás ahí a veces sin decir nada? Y el Espíritu Santo que está en ti, que Él conoce lo que usted y yo necesitamos, Él intercede por Dios, por mí, con gemidos indecibles, con palabras que yo no puedo escuchar, pero que Él intercede por mi vida. Yo vengo a decirte en esta mañana que el Espíritu de Dios está intercediendo por ti, está intercediendo por ti. ¿Hay alguien que recibe esa palabra esta mañana? Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? ¿Qué ocurre? Parece que usted está con hambre, hermano. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Ahí. Por eso, si hoy día en esta mañana alguien llegó con atadura del enemigo, el Espíritu de Dios puede romper toda atadura del diablo. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y yo creo que en esta mañana Dios va a libertar a muchos. Pastor, ¿de qué me puede libertar el Señor? Dios te puede libertar del pecado. Dios te puede libertar de toda maldición. Dios te puede liberar de toda drogadicción, de todo alcoholismo. Dios está aquí para liberarte. Aleluya. Mire lo que el Espíritu me hace sentir en esta mañana. Hay gente que necesita ser liberada de raíces de amargura. Yo no sé quién es. Por años llevas raíces de amargura que han estado atando tu vida. Pero te tengo una buena noticia: el Espíritu Santo está aquí en esta mañana. Y si Él está aquí, hoy día hay libertad para la iglesia. Hechos capítulo 1, versículo 8, usted se lo sabe. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algunos dicen que Jesús estaba hablando ya de Chile, lo último de la tierra. Hay poder en el Espíritu Santo. ¿Para qué el Señor capacitó con poder a la iglesia? Primero, para ser testigo, o sea, para predicar la palabra. Amén. Ayer fuimos a predicar la palabra, hermano. Estamos predicando todos los jueves, los martes también en el local. Y el poder que Dios le da a la iglesia primero es para predicar la palabra, para que las almas se conviertan, para que aquellos que están perdidos vengan al camino del Señor. Pero también Dios le ha dado poder a la iglesia para sanar los enfermos, para echar fuera todo espíritu de demonio. Y ese poder hoy día está aquí en esta mañana. Póngase en pie. Aleluya. Quiero hacer una pregunta en esta mañana, antes que nos vamos para la casa.